Bienvenidos al seminario del lenguaje de la música. Le llamamos a este seminario el lenguaje de la música porque queremos que entiendan que la música sí es un lenguaje. Cuenta con todos los elementos de un lenguaje. Tiene su gramática, sintaxis, tiene comunicación y tiene significado. Ahora, el significado es abstracto, no concreto, por eso es que algunos se confunden en este punto. Pero sí es un lenguaje. Y en estas sesiones les vamos a mostrar que la Escritura enseña esto, que hay lenguaje en la música. Incluso es una de las ilustraciones que usa la Biblia. Y además de los musicólogos, en el campo de la psicología de la música, y particularmente los que estudian la sociología de la música, reconocen el hecho, y todos están de acuerdo, en que la música es un lenguaje. Y si podemos entender el lenguaje, podremos tener discernimiento en el campo de la música, porque nada puede conocerse de la verdad aparte del lenguaje. Esa es una aseveración de un gran filósofo, y él reconoce el hecho de que si no nos ponemos de acuerdo respecto a los términos de nuestro lenguaje, si no estamos de acuerdo sobre los significados de nuestras palabras, no habrá comunicación entre nosotros. Así que si no entendemos lo que se está diciendo en ese lenguaje, no habrá una comunicación correcta. Así que es importante que entendamos que la música es un lenguaje y debemos saber cuáles son los elementos de ese lenguaje si vamos a entender la música. Ahora, el seminario se divide en 6 sesiones. La primera sesión que veremos hoy se llama El Dios de la música. ¿La música fue una idea tardía de Dios o es algo que forma parte permanente de la economía divina? A la segunda sesión le llamamos El mensaje de la música. ¿Qué es lo que se está comunicando? ¿Puede la música comunicar ideas? ¿Puede la música comunicar algo? ¿Y podemos entender lo que la música está comunicando? La tercera sesión se llama El sonido de la música. Si la música comunica, ¿cómo sabemos qué sonidos comunican qué cosa? ¿Podemos entender? ¿Habrá principios que nos muestren cómo debe ordenarse nuestra música? Luego, el mensaje número 4 versará sobre lo que llamamos el evangelio de la música. ¿Se relaciona la teología con la música? Y tenemos ciertos tipos de música. ¿Habrá también ciertos tipos de teología que van con esa música? En el mensaje número 5 hablamos acerca de los efectos de la música. ¿Nos afecta la música? Y si nos afecta, ¿cómo nos afecta? ¿Y qué es lo que nos afecta? Y si entendemos eso, podemos entonces saber qué clase de música debemos tener por los efectos que produce. Y luego en la última sesión, hablaremos acerca del propósito de la música. ¿Para qué nos dio Dios la música? ¿Para qué la tenemos? ¿Cuál es el propósito básico, subyacente, y para qué nos dio Dios la música? Y así completaremos el seminario del lenguaje de la música, y espero que estén presentes en estas 6 sesiones para que aprovechen todo lo que estamos diciendo y tengan el contexto, porque no hay que tener las cosas fuera de contexto. Así es como sabemos también que la música es un lenguaje, tiene contexto. Y si tomas un sonido equivocado y lo pones en el lugar equivocado, lo tienes fuera de contexto. Y mucho de lo que se estudia en la escuela de música es cómo armar ese contexto y saber qué es lo que cabe en cada contexto. Así que espero que no se pierdan ninguna de las 6 sesiones para que tengan el panorama general de lo que Dios nos está diciendo acerca de la música. Queremos usar como lema para nuestro tiempo juntos la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que descubrimos viene de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo, y hablando de lenguaje, ¿saben que los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios tiene que ver con lenguaje? Y Pablo está corrigiendo los abusos ahí en la iglesia de Corinto. Y lo que usa como ilustración en el capítulo 14 es la música. Porque llega al versículo 7 y dice, si la flauta o la cítara, y hablaremos después de lo que significan algunas de las palabras que se usan para esos instrumentos. Pero dice, si no dieren distinción de voces, ¿cómo vas a saber lo que se está comunicando? O sea que Pablo está diciendo, miren, se trata de un lenguaje. Y luego en el versículo 8 continúa y dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo vas a saber lo que debes hacer? Si debes ir a pelear, si te están llamando a levantarte en la mañana, ¿cómo vas a saber si no conoces el lenguaje? Y como veremos más adelante, aún en este pasaje, donde muchas veces hemos pensado que se refiere a la letra, en la mayoría de los casos, se está refiriendo a la música misma.
Y dice, si diere un sonido incierto, o sea que si no conoces el lenguaje, ¿cómo vas a saber lo que debes hacer? Así que toda nuestra tesis está fundada en un principio bíblico que se aplica a todas las áreas de la vida. En este seminario solo vamos a aplicarlo al área de la música, pero esto se aplica a toda la vida. Nuestro lema para las 6 sesiones será Efesios 5:10. El versículo dice que tú y yo como creyentes debemos de estar comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a repetir el versículo juntos empezando por la cita. ¿Vamos? Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Observen ahí la palabra comprobando. La palabra comprobando, en este caso, como en muchos otros en la Biblia, significa poner a prueba las cosas. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Algunos dicen, pues cuando haces eso estás juzgando. No. Juzgar es pronunciar sentencia sobre alguien o algo. Y aunque la Biblia nos pide en ciertos casos que hagamos eso, aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se refiere a poner a prueba. Ponemos a prueba casi todo. Supongamos que voy al médico. Me dice que tengo un tumor cerebral y quiere hacerme una cirugía de cerebro. Estando ahí en el quirófano me mira y me dice, hay algo que debes saber antes de comenzar. Le pregunto, ¿qué cosa? Dice, nunca he estudiado medicina, pero amo mucho a la gente. Y le digo, ya me daba temor cuando creía que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Quiero que sea probado, quiero que apruebe. Supongamos que te subes a un avión. Se dirige a la pista del aeropuerto para despegar. Y se oye la voz del piloto que anuncia, amigos, deben saber algo antes de volar el día de hoy. Te preguntas, ¿qué irá a decir? Y luego oyes que dice, nunca he tomado lecciones de vuelo, ni siquiera he volado antes. Dirás, déjenme bajar. ¿Por qué? Quieres que sea probado, quieres que sepa. ¿Supieron del piloto que llamó a la torre de control? Preguntó, ¿qué hora es? Le contestaron, ¿qué línea es? Dice el piloto, ¿qué importa qué línea es? Solo quiero saber la hora. El controlador le dice, si es American, son las 3 de la tarde. Si es mexicana, son las 15 horas. Si es la línea Patito, la manecilla corta está en el 3 y la larga está en el 12. Veo que algunos de ustedes han volado en esa línea. Tienen sus problemas, ¿no? Pero de nuevo, es que queremos que sean probados. Y esto es lo que dice Dios que tú y yo debemos hacer. Dios dice que nosotros como hijos de Él debemos comprobar lo que es agradable. ¿A quién? A ver, ¿a quién? Al Señor. No es lo que me guste a mí o lo que te guste a ti o a otro. ¿Han observado que todos son expertos en el campo de la música? ¿Se han fijado? No sabrán leer nota, no sabrán cantar, no conocen técnicas correctas, pero yo sé lo que me gusta. ¿Han oído eso, no? Díganme, ¿el hecho de que te guste lo hace bueno? Tienen miedo de contestar, ¿no? No, hay muchas cosas que me gustan, pero las rechazo porque sé que son malas. El asunto no es si me gustan o no. Otros dicen, pues a mí no me gusta. Déjenme hacerles otra pregunta. ¿El hecho de que no te guste lo hace malo? No. Y de nuevo, algunos dicen, pues es que tú te opones a la música rock porque no te gusta. Eso no tiene nada que ver. No me hubiera querido levantar esta mañana. No me gusta levantarme por la mañana, pero me levanté no porque me gustara o no me gustara, sino porque sabía que era lo correcto. Otros dicen, pues para mí es de tanta bendición. Y piensan que con eso ya te acorralaron. No, a mí me han dicho algunos que les ha sido de bendición Jesucristo superestrella. ¿Eso significa que superestrella sea bueno? No, ahora yo dudo de su bendición. Pero me refiero a que aun cuando hayan recibido bendición, de alguna manera, accidentalmente a pesar de ello, eso no significa que la obra misma sea buena. Algunos dicen, bueno, es que tú eres viejo. Y yo soy joven. Es que a ti te gusta la música de viejos porque estás tan viejo. Y no soy tan viejo como aparento. Se me he pasado enfermo. Soy maduro por mi edad. El pelo canoso es muy engañoso. Otros dicen, yo soy del rancho, así que me gustan las rancheras. Tú eres de la ciudad, así que te gusta la música de la ciudad. No, el asunto no es si es música ranchera de la ciudad, o de ancianos, o de jóvenes. El asunto es, ¿esa música es agradable al Señor? Y me preguntarás, ¿será posible saberlo? Claro que sí. Alguien ha contado más de 500 referencias específicas a la música en la Biblia. Supongo que la cifra depende de cómo cuentes. Para algunos, si un versículo menciona 5 instrumentos diferentes, lo cuentan como 5 referencias diferentes. Por eso, la amplia variación en el número de versículos.
Pero yo estimaría, y he visto varias cifras que considero muy confiables que dicen que hay por lo menos 500 menciones específicas de música en la Biblia. Eso significa que si queremos saber qué clase de música debemos tener, podemos saberlo. El problema es que la mayoría nunca se han molestado en averiguar lo que Dios dice. No solo en cuanto a la música, sino en otras áreas. En el programa de maestría que enseño en la Universidad Cristiana de Pensacola, yo exijo que todo estudiante, antes de terminar su maestría en música sagrada, debe leer toda la Biblia y anotar cada referencia a la música en la Biblia. Y esa es nuestra autoridad. Si tu predicador predicara algo y tú le preguntaras, ¿dónde dice la Biblia eso? Y te contestara, pues yo nunca he estudiado la Biblia, dirás, oye, espera, hay que investigarlo. Incluso por medio de la música majestuosa hemos publicado una concordancia bíblica de la música que enumera toda referencia a la música en la Biblia, de modo que uno puede tomar eso y revisar en toda la Biblia todas las referencias a la música en la Escritura. Porque si existen 500 referencias, esas son más que las referencias al infierno, más que al cielo, más que a la gracia. Si es así de importante para Dios, nos conviene a ti y a mí descubrir lo que Dios dice, ¿no? Pero como la gente no ha tomado el tiempo para hacer eso, se han desviado por toda clase de filosofías. Como no han comprobado lo que es agradable al Señor, han aceptado toda clase de cosas diferentes. Seguro que han oído a quienes dicen, la música es amoral. A veces también usan el término no moral. A veces dicen que es neutral. Todos esos términos significan básicamente lo mismo. Amoral, no moral o neutral, como lo expresen. Cuando la gente dice eso, y toda revista cristiana en los últimos años han publicado por lo menos un artículo, varios artículos, diciendo que la música es amoral. Y cuando dicen eso, hay varias cosas implícitas. Número uno, están diciendo que no existe la música buena y la música mala. Eso quieren decir que no hay principios. Cualquiera que ha estudiado música sabe que eso no es cierto. Yo asistí a la escuela de música Eastman, hice todos mis estudios de posgrado en la escuela de música Eastman. Yo no tuve un solo maestro en la escuela de música Eastman, y eran hombres inconversos, hasta donde yo sé, les testifiqué a varios y ninguno aceptó al Señor. Pero no tuve un solo maestro que creyera que la música era amoral. Esta es una idea totalmente nueva. Ninguna generación, si te remontas a la historia, ninguna generación jamás ha creído que la música fuera amoral hasta la nuestra. Y creo que la razón básica es MCC. Hablaremos mucho de MCC durante el seminario. Música cristiana contemporánea. Y como esta gente quiere usar toda clase de diferentes estilos y dicen que lo único que importa es la letra, lo que están diciendo es que la música es amoral, es neutral, no moral. Incluso tuve maestros en la escuela de música Eastman. Wayne Barlow era uno de mis maestros de composición, y ese hombre hasta escribió libros para aclarar esto. Howard Henson, quien era director de la escuela de música Eastman durante casi 50 años. Un músico singular de renombre internacional, compuso óperas, sinfonías y, en uno de sus mejores libros, dijo, la música puede ser filosófica u orgiástica. O sea que te puede elevar intelectualmente, filosóficamente, o puede ser sensual. Incluso usa el término orgiástica. Dijo, tiene fuerza para mal, lo mismo que para el bien. Él entendía que la música puede ser buena o mala según se componga y según se ejecute, y esto es lo que todos han creído a través de los siglos. Solo nuestra generación no lo acepta. Y esto nos conduce a un enigma, un rompecabezas. Pero la historia lo corrobora. Conforme el hombre se vuelve más intelectual, más culto en la sociedad, más desarrollado industrialmente, ¿qué ha sucedido con su moralidad? Siempre se deteriora. Pueden verlo en Roma. Roma no cayó por ser una cultura tan maravillosa, cayó porque perdieron el rumbo moralmente. Grecia lo mismo. Egipto lo mismo. Estados Unidos, nuestro país. En la medida que hemos desarrollado increíblemente las comunicaciones, computadoras, toda clase de tecnología, ¿qué ha sucedido con nuestra moralidad? Tenemos computadoras que nos permiten llevar una Biblia en el bolsillo. Pero al mismo tiempo, nuestra moralidad se ha deteriorado. Tenemos problemas terribles con toda clase de inmoralidad, enfermedades venéreas y todo lo que lo acompaña. ¿No es increíble? Pueden ver cómo sucede esto. Y resulta que la razón de ello es que creen que puedes educar a una persona para hacerla más moral. No funciona de esta manera.
No se hace moral a las personas mediante educación. Otra cosa que dicen, no solo dicen que la música no es ni buena ni mala, cuando dicen que la música es amoral. Otra cosa que están diciendo estos que creen que el razonamiento amoral y el pensamiento amoral, y hay muchos, ese es el pensamiento de nuestra época, y lo que están diciendo es que a Dios no le interesa qué clase de música usamos. A Dios no le importa. Para Él es lo mismo. Si quieres usar rock pesado, está bien, mientras la letra sea buena. Si quieres usar rock punk o rock thrash, le llaman punk thrash, metal pesado, aunque le llamen metal celestial, es lo mismo. Si quieres usar eso, por Dios no hay problema, le da igual. Y nada podía estar más lejos de la verdad. He consultado varios diccionarios seculares. Estos no son diccionarios bíblicos, son diccionarios seculares para ver cómo definen el término amoral. Un diccionario dice que amoral significa sin sentido de responsabilidad moral. Y creo que es muy acertado. Tengo varias objeciones contra la enseñanza de educación sexual en nuestras escuelas públicas. Tengo varias objeciones. Pero una de las objeciones más grandes es que lo están enseñando como un asunto amoral. Tú y yo sabemos que moralidad sí está estrechamente relacionada con la sexualidad. No se pueden separar las dos cosas. Tengo varias objeciones contra el movimiento pro-aborto, pro-elección, según le llaman. Creo que le deben llamar pro-homicidio. Tengo varias objeciones, pero una de las objeciones más grandes es que lo están presentando como un asunto amoral. O sea que puedes matar a una persona que aún no ha nacido y decir que no tiene nada que ver con principios morales. Pero esta es la filosofía de nuestra época, ha penetrado a todas las áreas de nuestra vida. La educación sexual, medicina, aborto. Una de las cosas que son interesantes para mí al descubrir esto, es que muchos médicos en la actualidad no toman el juramento hipocrático que tomaban todos los médicos hasta hace pocos años. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que promete el juramento hipocrático, entre otras cosas, es que particularmente no asistiré a una mujer para la obtención de un aborto. Eso es parte del juramento que hacían los médicos. Con razón, muchos de ellos no la quieren tomar. Y la razón por la que han adoptado esa postura es que, según dicen, es amoral. No es algo que sea afectado por ningún principio moral. ¿Hasta dónde puede llegar la necedad? Ahí es donde los diccionarios son perfectamente acertados. Otro diccionario dice, amoral significa incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso también es muy acertado, porque estas personas que hablan de razonamiento amoral y pensamiento amoral, por ejemplo en el campo de la música, los que creen que la música es amoral, y que puedes tener rock o rock pesado o metal pesado, lo que sea, y llamarle cristiano, pronto pierden su sentido de lo bueno y lo malo también. Pronto pierden el sentido, como les mostraré en la sesión 4 cuando hablemos acerca de los evangelios de la música, y que la mejor táctica de Satanás para introducir su evangelio falso a las iglesias es por medio de la música. Y la razón es que cuando han aceptado una música incorrecta, luego pierden el sentido de lo bueno y lo malo, y no pueden distinguir la verdad del error. Ese es un ejemplo perfecto de eso, y Dios comenta respecto a esto. En Isaías capítulo 5, versículo 20, la palabra de Dios dice, ¡ay de ellos! Dios pronuncia una maldición sobre esa clase de razonamiento. Y Dios incluso condena a las personas que piensan de esa manera. ¡Ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! Y luego continúa el versículo y habla de que no pueden distinguir entre lo dulce y lo amargo, y pierden incluso la capacidad para distinguir entre luz y tinieblas, dice Dios. ¿Por qué? Porque han aceptado la idea de que no hay bueno y malo, y han perdido su sentido de responsabilidad moral y de bueno y malo. Este es un libro muy interesante, se llama La clausura de la mente americana, por un hombre que se llama Alan Bloom. Ahora, él es maestro de pensamiento social en la Universidad de Chicago, una excelente escuela cristiana. Saben que no es así. Es una de las escuelas más liberales en el país. Ahora, quiero que entiendan el trasfondo de este hombre. Es maestro de pensamiento social en la Universidad de Chicago. Cuando recién salió su libro, los liberales estaban fascinados, elogiándolo a más no poder. Luego de pronto entendieron lo que estaba diciendo, y ya no les gustó tanto. Pero él toca varios puntos con mucho acierto. Oigan lo que dice. Bien pudiera ser que la locura más grande de la sociedad le parezca normal a ella misma. Esa es una cita formidable. ¿Ven? Porque el aborto es una locura absoluta. Se nos ponían los pelos de punta cuando leíamos de madres en la India que arrojaban a sus bebés al río Ganges.
Nuestro país ha ido mucho más allá. Las últimas cifras que yo vi reportaban que nuestro país en este momento está matando bebés antes de que nazcan a razón de más de 4,000 diarios. 4,000 diarios. Una locura absoluta. Pero si te opones, te meten a la cárcel. Te tachan a ti de loco. Homosexualidad es una locura, un disparate, pero ha llegado a ser aceptado ahora. Recientemente en la ciudad de Nueva York desfilaron más de 500,000 personas promoviendo la homosexualidad, promoviendo esas inclinaciones. ¿Ven? Bien pudiera ser, dice, que la locura más grande de la sociedad le parezca normal a ella misma. Y parte del problema es que nuestros juzgados ahora operan sobre las opiniones de la sociedad, no sobre la ley misma. Están decidiendo sobre la base de lo que es normal y aceptado entre la sociedad y la cultura. Y esa no es ninguna base. Observen además aquí, particularmente los padres, ustedes necesitan tomar nota de esto. Dice, la televisión en comparación con la música, ahora, no está menospreciando los efectos de la televisión. Reconoce los efectos tremendos que puede tener la televisión. Pero dice, si lo comparas con la música, juega un papel comparativamente pequeño en la formación del carácter y los gustos. Recuerden que este es un maestro de pensamiento social en la Universidad de Chicago, no es un predicador. Y no está menospreciando la televisión, pero dice que si comparas eso con la música, ¿quieres desarrollar el carácter y los gustos de los jóvenes en el sentido correcto? Dice, no se preocupen únicamente por la televisión, fíjense en la música que están escuchando, porque tendrá un efecto aún mayor. Y luego habla muy específicamente, y no voy a ser tan específico en estos seminarios, pero su libro dice con mucha claridad, la música rock apela a un solo factor, la apelación barbárica al deseo sexual. Él abiertamente reconoce, como casi todos en el campo del rock secular, que su música es la música de la sensualidad, solo que ellos no le ven nada de malo a eso, pero nosotros como cristianos sí debemos verlo. Luego continúa y dice, los jóvenes saben esto perfectamente, aun cuando sus padres no. O sea que la juventud entiende lo que está sucediendo, aun cuando los padres frecuentemente son engañados. Me gusta este libro, me gusta su título, se llama Matándonos de deleites. Neil Postman es maestro de artes y ciencias de la comunicación en la Universidad de Nueva York. Y repito, que quiero que vean su trasfondo, ¿sí? Pienso que pudiera tener un trasfondo cristiano, pero no da evidencias de que entienda principios cristianos, aun cuando creo que tiene un trasfondo cristiano. Pero él dice cosas muy interesantes en su libro, lo citaremos en varias ocasiones durante este seminario. Dice, sostener que la tecnología, o la música en este caso, es neutral, no moral, amoral, es una ridiculez pura y simple. No podría haberlo dicho mejor yo mismo. Lo que está diciendo es que el medio, como dice Marcia McLuhan, el medio es el mensaje. Está diciendo que no se puede separar el medio del mensaje. Y lo demostraremos eso en varias de las sesiones para comprobar que eso es cierto. No se pueden separar las dos cosas. La manera de decir algo determina en gran medida lo que significa. Y él dice, no se puede separar la tecnología, y aquí está hablando de la televisión en particular, y ese es el ejemplo que usan la mayoría de los de la música cristiana contemporánea. Usan la televisión como ilustración para decir que lo que importa es únicamente la letra. Pero aún este hombre reconoce que la televisión, que es un objeto neutral, no es un objeto viviente, como lo es la música. Pero dice que aún la televisión no se puede considerar neutral o no moral. Lo interesante, y esto es algo que sé que la Biblia lo dice, y sé que es absolutamente cierto, pero me cuesta trabajo aceptarlo. ¿Tienes cosas así? Sabes que son ciertas, y la Biblia lo dice, pero es difícil. Cuando Jesús dijo en Lucas 16 que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz, yo digo, no debe ser así. Los cristianos que tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, debemos entender mucho más que el mundo, ¿no? Pero con frecuencia vemos que el mundo entiende cosas que aún algunos cristianos se niegan a aceptar. Por eso citamos a tantos de estas personas en el seminario para demostrar que aún el mundo acepta estas cosas y las entiende. Este es un libro muy interesante por un inglés que se llama David Tame. De nuevo, creo que este hombre entiende principios cristianos, pero es un escritor secular. Ha escrito un libro que se llama El Poder Secreto de la Música. Menciono este libro porque particularmente tantas personas me preguntan, ¿usted se opone a la música rock? ¿Se opone a alguno de los compositores y su estilo de vida? ¿Y qué de Beethoven? Y Mozart, y Haydn, y estos hombres. Muchos de ellos no eran cristianos y no vivieron como debían y aceptas la música de ellos.
¿Por qué? David Tame da la mejor respuesta que yo he visto. En su libro, él analiza todo el trasfondo, pero dice, el concepto de que la música afecta el carácter fue la gran fuerza que inspiró la vida de los grandes compositores. Y es que todos los compositores del pasado, aun cuando no hayan sido todo lo que debían ser en su vida personal, buscaban elevar a las personas y ayudarles con su música. Es por eso que pasaron años estudiando el arte de la música. Beethoven era maestro de su arte. Tenemos incluso algunos de los ejercicios de las composiciones de Haydn, y se ve su desarrollo como músico. Pasó años de su vida desarrollando el arte, porque consideraba que podía afectar el carácter y ayudar a la gente y elevarla. Esa es la filosofía que viene de los griegos y se llama la doctrina del ethos, que la música sí afecta el carácter. Pero muchos de los grandes compositores, todos los grandes músicos del pasado, siempre han creído que podían ayudar a las personas. Es como un médico, vas al médico y te dice que tienes apendicitis, quiere quitarte tu apéndice. Le preguntas, doctor, ¿es usted cristiano? Dice, no, entonces no me dejo operar. Eso sería una locura. Ahora, yo prefiero al médico cristiano si es posible, pero no siempre es posible encontrar uno. Pero si es fiel al juramento hipocrático, hará lo mejor que puede hacer por mí. Y de todas maneras, solo Dios puede sanarme. Confiaré en él en el campo de la medicina. Posiblemente sea mal hablado, fumador, toda clase de cosas. Y no confío en él en esas áreas, pero sí confío en el área de la medicina. Pueden confiar en Beethoven, Haydn, Mozart, en el campo de la música, porque son expertos e intentan elevar a las personas. A veces incluso le llaman una experiencia espiritual. No entienden lo que es una verdadera experiencia espiritual. Cuando yo tocaba con las orquestas sinfónicas hace años, tocábamos, por ejemplo, la 9ª Sinfonía de Beethoven, y algunos de los músicos decían, ¡qué maravillosa experiencia espiritual! Yo siempre diría, no, era elevador, pero no espiritual, porque la espiritualidad únicamente viene por Jesucristo y su palabra, no viene por medio de la música. Pero todos los compositores del pasado han reconocido el enorme poder de la música. Continúa y cita a Aristóteles. Si uno escucha música mala, tiende a ser una persona mala. Si escucha música buena, tiende a ser una persona buena. ¿Ven? A través de los siglos los hombres han pensado así. Aristóteles creía esto, Pitágoras lo creía. Podríamos enumerar un sinfín de hombres del pasado que entienden que la música sí afecta el carácter. De nuevo, lo que estamos diciendo, y queremos repetirlo juntos, es Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, si vamos a hacer eso, tenemos que ir a la Escritura. Así que vamos a 3 versículos que quiero que escriban, porque quiero que recuerden estos. Estos son de enorme importancia. Esto será fundamental para todo lo demás que digamos en el seminario. Y si entienden lo que estamos diciendo aquí, habrán adelantado mucho en el desarrollo del discernimiento en el área de la música. Quiero darles 3 versículos que nos enseñan 3 cosas acerca de Dios, y los 3 versículos dicen básicamente lo mismo. Y como dijimos antes, siempre que Dios repite algo es con un propósito. A ti y a mí se nos acaban las palabras. Cuando alguien te pregunta, qué gusto verte, ¿cómo estás? Realmente no quieres que te cuente. Si te empieza a contar del dedo que le duele, de sus caries, realmente no querías saber eso, solo es una manera de saludar. Pero Dios no hace eso. Cuando Dios repite algo es con un propósito. Y Dios repite esto 3 veces. La primera vez está en Éxodo, en el primer canto que la Biblia contiene, Éxodo 15:2. Eso está en los libros históricos. Si pasamos a los libros poéticos, en el Salmo 118:14 encontraremos la misma verdad. El segundo grupo importante del Antiguo Testamento, la misma verdad. Si pasamos a los libros proféticos, el tercer grupo importante, en Isaías 12:2, encontraremos la misma verdad. Y para mí es interesante, además, que Dios enseñe esto en las 3 secciones importantes del Antiguo Testamento. Y uno de los lugares es el más interesante que les mostraré en un momento. Pero los 3 versículos dicen lo siguiente, de una manera u otra. Jehová, se refiere al Señor, Yahvé, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Estos versículos nos enseñan 3 cosas acerca de Dios. Primero, estos versículos dicen que Dios, el Señor, es nuestra fortaleza. Él no solo nos da fortaleza como cristianos, Dios es nuestra fortaleza. ¿Entienden eso? Jesús lo dijo de esta manera. En Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si los pámpanos no permanecen en la vid, ¿qué sucede? Se seca, muere. ¿Por qué? Porque la vid es la fortaleza de los pámpanos. Por eso dijo,
Sin mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Cristo. Jesús dijo, tienen que permanecer en mí. Mis palabras deben permanecer en ustedes. Es que la vid no solo provee fuerza para el pámpano, la vid literalmente es la fuerza del pámpano. ¿Me entienden? Dios es nuestra fortaleza. ¿Sí? Voy a pasar a lo tercero, regresaré a lo segundo en un momento. También dice, Él es nuestra salvación. Y creo que aquí cambia un poco la sintaxis. Porque de una manera muy singular, por medio de la encarnación, Jesucristo ha llegado a ser salvación para nosotros. La salvación no está en una iglesia, la salvación no está en un credo, la salvación no está en una religión. La salvación está en una persona. Si no tienes a la persona, no tienes salvación. Y la persona es Jesucristo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra salvación. Pero observen lo que dice entre esos dos, sin perder un solo paso. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dios también es nuestro cántico. Yo sé que alguno dice, pues probablemente ese es un cántico de alabanza a Dios o un cántico que se refiere a Dios. No. La palabra que ahí se traduce cántico, como muchos términos que les mostraremos en este seminario, no se refiere a alabar a Dios con palabras, se refiere a la música misma. El término hebreo es simrat, que literalmente significa música instrumental, a eso se refiere. Dios es mi instrumento, y la palabra literalmente significa pulsar las cuerdas de un instrumento. Incluso ahí les doy la referencia de Strong. El número que pueden consultar de Strong es 2176. Y a propósito, esta palabra únicamente se usa en estas tres citas. No está en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Y creo que cuando Dios limita de esa manera el uso de la palabra, intenta darle un significado especial. Porque esa palabra viene de la palabra samar, que literalmente significa hacer sonar las cuerdas del instrumento, no con púa, sino con los dedos mismos. Amigos, lo que nos dice esto es que Dios es nuestra música. Así como Dios es nuestra fortaleza, así como Dios es nuestra salvación, Dios mismo también es nuestra música. La música es parte de la naturaleza de Dios. Dios mismo es musical. Me preguntarás, ¿realmente crees que Dios es musical? Claro que sí. Incluso la música es lo único que yo sepa. Si tú sabes de otras, me gustaría saberlo. Es lo único que yo sepa que estaba en el cielo antes de que Dios creara el mundo, que tenemos aquí en la tierra con nosotros, y que tendremos en el cielo en el futuro. ¿Saben de alguna otra cosa? Yo no. A mí me gusta predicar. Predico a la menor provocación, y hasta provoco. Pero allá no necesitaremos predicación, pero sí cantaremos. Tendremos música, música instrumental. Apocalipsis habla de música instrumental. ¿Saben por qué? Porque Dios es musical. Es parte de la naturaleza de Dios. Y algunos dicen, incluso he leído algunos libros cristianos que dicen, Dios hizo la música para el hombre. No, Dios no hizo la música para el hombre. Había música en el cielo antes de que Dios creara al hombre. Incluso leí un libro cristiano, ¿se imaginan? Dice, el hombre aprendió a producir música imitando a los animales. Este ha aceptado la evolución y ni cuenta se ha dado. El hombre produce música porque Dios es musical, y cuando Dios nos hizo a su imagen, nos hizo a nosotros musicales también. ¡Qué emocionante!, ¿no? La música es parte de la naturaleza de Dios. Eso significa, y óiganme muy bien, esto es importante, y no les estoy enseñando verdades nuevas, ¿sí? Si es verdad nueva, es herejía. Lo que les estoy enseñando es algo que yo considero ha sido descuidado en el entendimiento de las personas. Pienso que hace siglos la gente entendía esta verdad. Y en nuestra generación, cuando tenemos más proliferación de la música, tenemos menos entendimiento de ella. Yo recuerdo, y esto como adulto, haber manejado mi auto pensando, ¿no sería maravilloso poder tener un tocadiscos en el auto? Y pensé, nunca se podrá porque no hay manera de hacer que la aguja permanezca en el disco. Ahora hay tocacintos, compact disc, puedes estar escuchando una sinfonía grabada hace años en algún lugar de Europa. ¿Cómo le hubiera gustado eso a Bach? Pero al mismo tiempo que tenemos esa proliferación de música, tenemos menos entendimiento del significado de la música y su mensaje. Pero Dios es musical, y eso significa que la música ha existido desde que Dios existe. ¿Oyeron eso? La música ha existido cuando cantamos juntos, cuando alabamos a Dios en nuestras iglesias. Estamos haciendo algo que Dios ha tenido desde la eternidad.
Y nosotros lo haremos por la eternidad. Aquí solo estamos practicando un poco. Si eso no te emociona, tienes descompuesto el emocionador. Es que la música es parte de la naturaleza de Dios. Ahora lo que sigue se va a poner un poco técnico. Pero quiero que vean que sí existen pruebas de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, y ¿saben qué más dice? Se regocijará Dios sobre ti, su Hijo, con cánticos. Dios dice que cuando tú y yo hacemos lo correcto, ¿qué hace Dios? Canta. Así dice. Dios canta. Incluso, eso es fascinante si lo estudian a través de toda la Escritura, que Dios no solo canta, sino que toca la trompeta. Zacarías 9:14. Y Jehová el Señor tocará trompeta. El Señor toca. Así dice. No discutan conmigo, discutan con Dios. Dice, y Jehová el Señor tocará trompeta. Así dice la Escritura, Dios toca la trompeta. Y esto es fascinante para mí. Nunca había reparado en esto hasta hace poco, que cuando llegas a 1 Tesalonicenses 4:16, donde habla del regreso del Señor, ¿saben qué dice? El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y si comparas eso con el pasaje de Zacarías, verás que Zacarías 9 también está hablando de la segunda venida del Señor. Y bien pudiera ser que Dios mismo es el que toca la trompeta. Dice, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá. Pudiera ser. ¿Por qué? Porque Dios es musical. Y creo que una de las cosas más interesantes en cuanto a esto es que Jesucristo mismo cantó cuando estuvo en esta tierra. ¿Cómo lo sé? Mateo 26:30. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, está a punto de salir al huerto y a la cruz. Y dice que una de las últimas cosas que hicieron, lo último dice que hicieron, y cuando hubo, ¿qué? Cuando hubieron cantado el himno. Cantaron un himno. Ahora, si conoces la historia de la Pascua, sabrás que había varios salmos, llamados los salmos Jalel. Desde el 111 hasta el 118 les llaman los salmos Jalel, o si gustan los salmos Aleluya. El 111 y 112 realmente son introducción a la sección. 113 al 118 se llaman los salmos Jalel egipcios, porque eran los que se cantaban en la Pascua. El salmo 113 y 114 se cantaban antes de cenar. Los salmos 115 al 118 se cantaban después de la cena de la Pascua. ¿Me entienden? Y bien pudiera ser que lo último que Jesús cantó con sus discípulos fuera el Salmo 118. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 118? El versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Pueden imaginar a Jesús cantando con sus discípulos en esa cena y diciéndoles, Jehová es mi fortaleza, voy a la cruz, pero Jehová es mi fortaleza, y Él es mi cántico, y ahora va a ser mi salvación? Y luego ir a la cruz para hacer salvación para ti. Y lo cantó con sus discípulos. Dios canta. Dios es musical. Eso es parte de la economía de Dios. Y ahora viene la parte técnica. Llegamos a la serie de sobretonos. Ahora, la serie de sobretonos es muy interesante. Y voy a pasar acá al piano para mostrarles esto. Me llevo esto. Y aquí en el piano les mostraré esto, porque tienen en la serie de sobretonos, y esto ha sido reconocido desde hace muchos años, tienen varias notas. Lo que estoy tocando en este momento se llama do bajo. No es el do más bajo del piano, pero se llama do bajo. Al sonar esa nota, hay otras notas que están sonando junto con ella. Por ejemplo, al tocar ese do bajo, hay una nota que está exactamente a una octava por arriba de la primera. Una octava es donde las notas están en una relación de 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8. Esa es una octava. Así que esas dos notas están a una octava de distancia. Por eso dos notas a una octava de una de la otra, sean graves o agudas, donde estén, si están a una octava, la relación de sus frecuencias siempre es de 2 a 1. Ampliaré eso en un momento. Siempre es de 2 a 1. ¿Por qué? Porque el número 2 de la serie, número 1 es el fundamental, número 2 siempre es una octava. Pero si seguimos ascendiendo a través de la serie, le llaman parciales o armónicas,
Seguimos ascendiendo. Número 3 es una quinta arriba de la segunda nota. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Por eso 2 notas a una quinta de distancia, la relación de sus frecuencias siempre es de 3 a 2, porque esa es la tercera nota de la serie. Si seguimos ascendiendo a través de la serie hasta el número 6, 4, 5, 6, llegamos a un acorde mayor. Por eso tanta de nuestra música se desarrolla sobre mayores. Nada tiene de malo el menor, pero así se presentan las notas en la serie armónica. Y en un momento les explicaremos más de esto para mostrarles cómo todo retorna a esta serie armónica. Pero lo que quiero mostrarles ahora es que todas esas notas, desde 2 hasta 6, y observen que lo que les he anotado las frecuencias, el do bajo tiene 66 vibraciones, el siguiente 132, exactamente el doble. El cuarto, que está exactamente a una octava arriba del 2, tiene 264. Y si observan, todos esos números son múltiplos de 11. Y hay exactamente 66 vibraciones entre el primero y el siguiente. Pueden seguir eso hasta arriba. Hay una razón para eso. Tiene su diseño. No es casualidad. Sí, hay razones absolutas para lo que Dios hace. Y lo que les estoy mostrando no es algo que el hombre haya inventado. Lo que les estoy mostrando era conocido por Pitágoras antes de Cristo. Es la manera como Dios ha diseñado el sonido. Pero, como les acabo de decir, todas esas notas están incluidas en ese do bajo, y les quiero demostrar eso. Si oprimo la tecla del do bajo, voy a oprimir también el número 2, porque este piano no está bien afinado. Oprimo el segundo, pero no los he hecho sonar. Lo único que he hecho es quitar la sordina de la cuerda para que la nota ahora pueda vibrar libremente. Luego paso al centro del piano, número 4 es el do central, y voy a tocar esa triada, 4, 5 y 6, y luego los voy a soltar, y deben oír las 3 notas en una sola cuerda. Oigan. ¿Lo oyen? Ahí que se oye muy claro. Suelto las teclas, se apagan. Eso significa que todas esas notas están en esa sola cuerda. Ahí están todas. Ahora, lo fascinante, y esta es la ilustración que quiero darles, lo fascinante es que si toco do central, el sol y el mi están presentes, pero el do se sostiene solo. Si toco mi, la nota central, las 2 notas extremas, sol y do, están presentes, pero el mi se sostiene solo. Si toco sol, la nota superior, el do y el mi están presentes, pero el sol se sostiene solo. Tengo literalmente 3 en 1. Es la mejor ilustración de la Trinidad, de la deidad, que yo conozco. Como maestro de la Biblia siempre he tenido que decir que no hay una ilustración perfecta de la Trinidad. Les acabo de mostrar una ilustración fabulosa y la analogía se sostiene. ¿Saben por qué? Porque Dios es musical y aún en la forma en que Dios ha hecho el sonido musical, nos ha dado una ilustración de sí mismo. Como dice Romanos capítulo 1, conocemos su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Y la música ilustra perfectamente la Trinidad de la deidad. Porque Dios es musical y nos ha dado esto para comunicarnos cuánto le interesa a Él la música. Este es un músico bien conocido. Falleció recientemente, Leonard Bernstein. Fue conductor de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Un genio. No fue todo lo que debía ser en su vida personal, pero era un genio musical y un verdadero erudito. Este hombre dio algunas conferencias en Harvard hace varios años, las conferencias Norton. Un estudio fascinante, un estudio iluminador sobre la música. Y en ellas este hombre dijo que toda música tiene un origen común. ¿Saben cuál es ese origen común? La serie de sobretonos. Así lo dijo. Y se refiere a toda clase de música. Se refiere a la música oriental, música africana, de donde sea. Swahili, todo tiene un origen común. Ahora, este hombre era judío, no tenía ni una pizca de cristiano, pero reconoce que hay un origen común y dice que ese origen común es la serie armónica. Y amplía ese comentario y habla de gramática que surge de las mismas fuentes monogenéticas. Observen esa palabra monogenética. Cuando habla de monogénesis se refiere a que todo procede de una sola fuente. Él no reconoce la fuente, pero reconoce que debe haber habido una sola fuente de la que procede toda música, y observen cómo le llama. Dice que sus variadas lenguas surgieron de un origen común. Y continúa y dice que estas lenguas
Observen cómo relaciona esto con lenguaje, y todos los eruditos lo hacen, los que entienden la sociología y la psicología de la música, musicólogos, todos reconocen esto. Dicen, las lenguas son lenguajes de tonos. ¿Oyeron? Por eso le llamamos al seminario el lenguaje de la música. Estas lenguas son lenguajes de tonos surgidos de una estructura universal de tonos. Todos proceden de la misma fuente. Por eso llamamos a la música el idioma universal. La música es un idioma universal porque procede de una misma fuente. Y este hombre reconoce ese hecho y continúa. Y desarrolla esta idea diciendo que todo se puede identificar con la escala pentatónica. Es asombroso, porque la escala pentatónica surge de la serie de sobretonos, y no voy a tomar tiempo para mostrarles eso hoy, ya hemos visto mucho técnico, pero surge de la escala pentatónica y esa a su vez de la serie de sobretonos, y muchos de los cantos que ustedes y yo cantamos son pentatónicas y ni cuenta nos damos. Si quieren saber lo que es una escala pentatónica, van al piano y tocan todas las notas negras y tienen una escala pentatónica. Es una escala de 5 tonos. Les tocaré una pieza irlandesa que ustedes conocen. Irlandeses y escoceses hacen lo mismo, tocada con gaitas escocesas, tocando esta melodía que ustedes reconocerán. ¿Ya lo reconocieron? Y si oyen esa melodía hasta el final, verán que es una tonada pentatónica. Usa solo 5 notas y las repite vez tras vez. Pasemos de Escocia a África Central, y lo que les voy a tocar es un africano nativo en la volta superior tocando un instrumento extraño que les parecerá saxofón, pero no lo es. Pero eso parece. Oigan el sonido. De nuevo, observan, tienen la escala pentatónica, incluso son las mismas notas del primer ejemplo, las mismísimas notas. África, Escocia. Esa escala pentatónica es parte de la monogénesis. Tenemos varios himnos que cantamos. Si cantan, cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Esa es una melodía pentatónica. Oh corazones te ofrecemos, Dios. Y así sucesivamente. ¿Cuántos cantos que conocemos? Lo mismo que en cualquier país. Descubrirán que muchas de las melodías originales, los nativos de ese país, proceden directamente de la escala pentatónica. ¿Por qué? Porque hay una sola fuente. Ahora, el señor Bernstein dice que su desarrollo se llevó 10 millones de años. Es asombroso. Eruditos que son y pierden el camino cuando aceptan la evolución. Nosotros sabemos que es porque Dios es la fuente, y Dios es musical, y cuando nos hizo a su imagen, nos hizo musicales, y puso ese lenguaje musical en todas las personas. Este es un libro muy interesante, por una mujer que se llama Connie Fortunato. La señora Fortunato es experta en el campo de la música infantil y la manera en que la música afecta a los niños. Dice cosas muy interesantes en el libro. Por ejemplo, habla de la manera en que la música afecta a los bebés, aún antes de que nazcan. Pueden oír sonidos, aún antes de nacer. Por eso nos dicen que un bebé reconoce su propio idioma para cuando tiene 3 días de nacido. Ya conoce su propio idioma porque lo ha estado escuchando desde siempre. ¿Y se imaginan luego abortar un ser humano con ese conocimiento? Nos dicen que un bebé puede aprender a reconocer una sinfonía de Mozart y entenderlo para cuando tenga 6 meses de edad. Y dicen que escuchar una sinfonía de Mozart por su orden complejo, si vieras algunas de mis obras para orquesta, siempre digo que la mejor herramienta es el borrador. Borro más de lo que escribo. Pero Mozart no. Mozart era tan genial que lo componía todo en su mente y luego anotaba lo que tenía concebido. No hay borraduras en su obra.
Y dicen que esa organización compleja ayuda al niño a organizar sus pensamientos. Y Connie Fortunato continúa y habla del desarrollo de los niños como la música les ayuda en su desarrollo psicomotriz, su coordinación, comprensión, habilidades físicas. Pero dice que también les ayuda en su desarrollo afectivo, emocional. Para un desarrollo emocional correcto. Por eso una música mala te lleva emocionalmente en una dirección equivocada. Pero continúa y dice, tercero, también les ayuda en su desarrollo intelectual. Hablen con el director de banda en la escuela que ustedes gusten y les dirá que los niños más inteligentes de la escuela están en su banda. No es que los más inteligentes estén en la banda o en la orquesta. Es que estar en el campo de la música los hace más listos. Ayuda a su desarrollo intelectual. Así que la música nos afecta de muchísimas maneras. Y si la música nos afecta de esa manera, y la música es tan importante y debemos entender lo importante que es, entonces la música reflejará una filosofía. Toda música refleja una filosofía. Pasas por una cantina y están tocando cierta clase de música allí, ¿no? Esa música refleja la filosofía de ese lugar, por eso esa clase de música no cabe en la vida de un cristiano. Pasen por un club nocturno y oirán cierta clase de música allí, ¿no? Esa música refleja su filosofía y lo que creen en ese club nocturno. Por eso no debemos tener eso en nuestras iglesias ni en nuestros hogares. Muchas difusoras cristianas, no todas, muchas han tomado ese sonido de club nocturno y lo han introducido a nuestros hogares, enseñando a nuestros jóvenes a familiarizarse con ello y a disfrutarlo. Y con ello han destruido la separación que Dios quiere que haya entre nosotros y el mundo. Porque si su música no nos parece mala, el lugar tampoco nos parece tan malo. Refleja una filosofía. Y creo que necesitamos reconocer esto. Nuestra música sagrada refleja nuestro concepto de Dios. Toda música sagrada que usemos refleja lo que creemos acerca de Dios. Si usas música majestuosa como música sagrada, es porque crees en un Dios majestuoso. Ahí tenemos una orquesta de cuerdas tocando Santo, Santo, Santo. Observen la majestuosidad de la música porque está pintando un cuadro, si ustedes gustan, y mostrando que si creemos que Dios es majestuoso, nuestra música también debe ser majestuosa. Pero, si no crees eso y piensas, bueno, yo puedo tener música sentimental como mi música sagrada, probablemente es porque piensas que existe un Dios sentimental que todo perdona y que es un anciano allá arriba y que no importa lo que hagamos, siempre que nos arrepintamos, Él nos perdona. Oyen el son de club nocturno, mundano, velado, sensual, que usaría un cantante de club nocturno, y se supone que esa es música sagrada, es puro sentimentalismo, o peor, sentimental. Pero, podemos ir más allá. Si tienes música pop, como tu música sagrada, es porque crees en un Dios pop. Se supone que esa es música sagrada, hablando de sentarse en el trono y todo eso, pero ha convertido a Dios en un Dios pop. El estilo popular de la música, y hablaremos más de esto luego, el estilo popular revela lo que estas personas creen acerca de Dios, y no es un concepto nada bíblico. Creo que la mejor ilustración que les podría dar, para terminar esta sesión, la mejor ilustración sería la Biblia misma. ¿Se han puesto a pensar el milagro que es este libro? Dios pudo haber escrito el Evangelio en el cielo para que todos pudieran leerlo en su propio idioma, pero no lo hizo así. Pudo haber puesto un par de bocinas para que todos oyeran en su propio idioma, pero no lo hizo así tampoco. Dios en su soberanía quiso comunicarse con nosotros por medio de su palabra, y se limita a su palabra, en su soberanía. Pero al hacerlo, dotó a su palabra de casi todos sus atributos eternos. Aquí mismo dice, Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su palabra es santa. Creemos que la Biblia es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. El salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios nunca cambiará su palabra.
cualquier libro de texto, que ya tiene 5 años, es obsoleto. Han cambiado su manera de pensar. Dios no, Él nunca lo cambiará. Aún en la eternidad, Dios no faltará a su palabra. Nosotros creemos que la Biblia no tiene errores, ¿no? Es infalible. ¿Por qué? Porque Dios es infalible. Si tú crees que la Biblia tiene errores, es porque crees que Dios comete errores. Y cuando Dios eligió comunicarse con nosotros por medio de su palabra, dotó a su palabra de todos sus atributos eternos. Y yo les estoy diciendo que si nosotros como cristianos reconocemos quién es Dios, y lo que a Dios le interesa a nuestra música, entonces buscaremos que nuestra música sea agradable al Señor, que sea lo que Él desea para que comunique nuestra manera de vivir, nuestro carácter y lo que creemos acerca de Dios.